Definitivamente no lo sé, no he hecho turismo en mi propio país, que eso es algo que realmente es muy triste, sobre todo siendo yo venezolano. No conozco mi país, todos estos lugares que les he mencionado, a muy pocos he ido. He visto fotos, videos, lugares, opiniones de turistas, opiniones de venezolanos que han ido y no he ido yo. Yo no he ido, por ejemplo, a Canaima, no he ido para Los Roques, no he ido para el Salto de Ángel, no he ido para ninguno de estos lugares muy mencionados, muy llamativos y muy hermosos. Yo creo que eso es algo que mejorará en el futuro cuando la situación obviamente mejore un poco para, no solamente para algunos, sino para todos. Ya avanzando un poquito más, ¿cuáles son los mejores lugares turísticos de Venezuela? Si tú te pones a ver las fotos, te vas a enamorar. Venezuela en muchísimos aspectos es extremadamente hermosa. Si Venezuela fuese una mujer, sería una mujer perfecta, y en el caso de que si fuese un hombre, pues para las chicas les encantaría un montón. Saludos, ¿qué tal están, familia? Mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión tenemos nuestro capítulo 8 del podcast Hablemos de Venezuela, y en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante y es en torno al turismo. Sé que de repente para algunas personas suene un poco raro, pero sí, todavía sigue existiendo el turismo en Venezuela, y creo que durante los últimos meses se ha difundido bastante, sobre todo lo que viene siendo en TikTok, varios videos de extranjeros visitando muchísimos lugares emblemáticos de nuestro país. En esta ocasión vamos a tocar puntos como cuánto cuesta hacer turismo en Venezuela, cuáles son los lugares más visitados del país, cuál es la situación actual de nuestra nación en torno a lo que viene siendo el turismo, puesto que de repente para los extranjeros sea un poco raro, como que cónchale, se dice en noticias internacionales que los venezolanos están pasando por una situación bastante complicada. ¿Cómo es que van a estar pensando en hacer turismo? Pues sí, todavía sigue existiendo el turismo en Venezuela, así que bueno, vamos a comenzar de lleno. Recuerda que este podcast lo publicamos todos los domingos a la 1 p.m. de la tarde hora Venezuela, 12 p.m. hora México, a través de nuestro canal en YouTube Jesús Campos Podcast, y a través de las distintas plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Pocket Podcast y distintas otras más. Todos los enlaces van a estar apareciendo en la descripción. Para entrar de lleno en este tema del turismo en Venezuela, es de mencionar que durante los últimos años la situación país ha estado bastante complicada, por lo que temas como la economía, la seguridad y el transporte son uno de los más mencionados a la hora de los extranjeros venir a hacer turismo en el país. La BBC nos comenta que muchas aerolíneas internacionales han cesado sus operaciones en Venezuela, y varios países desarrollados, que son los mayores emisores de turistas en el mundo, desaconsejan a sus ciudadanos viajar a Venezuela, a menos que sea estrictamente necesario. Ya tocando este punto, pues podemos visualizar de lleno que en el terreno, básicamente en el contexto internacional, a las personas se le mete como que ese chip de que hacer turismo en Venezuela es totalmente fatal, de que no es recomendable, y salvo que tengas algún familiar allá o tengas que hacer un negocio o realmente sea importante, pues es la única forma de que te aconsejan que vayas, pero de resto, pues no. Esto de la publicidad del boca a boca, o en este caso de los anuncios o de la información que transmiten este tipo de autoridades, es una de las más importantes a la hora de que las personas, en este caso los turistas, tomen una determinada decisión, y eso pues evidentemente es un punto negativo para el turismo en Venezuela. Es de mencionar que muchas agencias de viaje en Europa y Estados Unidos no ofrecen itinerarios a este país, es decir, a Venezuela. De hecho, un artículo del año 2016 nos muestra cómo un turista dijo lo siguiente: todo el mundo me decía no vayas, estás loco, pero me lo pasé muy bien. Este es el caso del japonés Koichiro Sawada, quien estaba googleando fotos de Sudamérica en su departamento de Tokio y comentó que le había salido una fotografía del monte Roraima y quedó boquiabierta. Luego simplemente dijo: tengo que ir. Como dato curioso, esto está ubicado en el Parque Nacional de Canaima, en el sureste de Venezuela. Roraima es la meseta más alta del escudo guayanés, un área geográfica que alberga algunas de las formaciones rocosas más antiguas del mundo. Además de la belleza natural, Sawada le vio otras ventajas al viaje.
Y esto fue en el año 2016, comentó, es un destino muy barato y también quería ver con mis propios ojos lo que realmente está pasando en el país. Bueno, yéndonos al año 2016, pues recordemos que el contexto era repleto de muchísimas manifestaciones. Creo que fue el año también, o cerca de allí, en que Luisito Comunica, el youtuber mexicano, había venido al país. O sea, la situación estaba muy tensa y esto obviamente no hace más que complicar un poco más el tema del turismo en Venezuela. Recientemente hubo otro youtuber llamado Alestienda, también mexicano, que vino a Venezuela a hacer turismo, a conocer Venezuela, a hacer un documental, y de verdad que mostró muchísimas cosas extremadamente interesantes, haciendo que un sinfín de personas en el extranjero también quisieran venir. O sea, este tema del turismo también tiene mucho que ver, un punto clave, la publicidad. Lo que se dice del turismo en Venezuela. No es fácil que, por ejemplo, yo como venezolano o como persona aquí en Venezuela que monto un sitio turístico para que los extranjeros vengan o para que los propios venezolanos vengan, y que de repente en el exterior están diciendo de que no vayan a Venezuela porque eso es lo peor, que no recomiendan hacer turismo allá y ni siquiera te ofrecen los boletos para ir para allá. Pues es un golpe muy fuerte para este tipo de personas. Y yéndonos en el caso de los empresarios o de las personas que invierten en el turismo, se van a ir un poco más agarrados, por así decirlo. Ahora, tocando el tema de la seguridad, que es uno de los que más frecuentemente se escucha, sobre todo en el caso de los turistas, de los extranjeros, es de mencionar que un artículo en el 2021 comentó lo siguiente: Venezuela, aunque no es el más seguro de los países, realmente tiene para ofrecer una gran cantidad de magníficas vistas y actividades, como las cataratas del Ángel, es decir, del Santo Ángel, que se encuentran en las tierras altas de Guayana, siendo la cascada más alta del mundo. Pero luego comentan como tipo paleta diciendo: riesgo general de visitar a Venezuela, alto, totalmente alto, acotando que se debe tener en cuenta al plantear su viaje al país. Estate atento en todo momento, ya que aquí se cometen tantos delitos menores como violentos en abundancia. Toma las medidas de máxima precaución posible. Y luego, siguiendo el renglón, nos dice que el riesgo en taxis y en transportes es medio. El riesgo de los carteristas, es decir, de los asaltantes más comunes, es muy alto, y el riesgo de desastres naturales es medio. Por otro lado, comentan que el riesgo de asalto es alto, riesgo de terrorismo es bajo, riesgo de estafa es muy alto y el riesgo para mujeres viajeras es medio. Luego anexan: debes saber que Venezuela no es seguro para los turistas. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado para que todos los turistas reconsideren sus viajes a Venezuela debido a la delincuencia, los disturbios civiles, la infraestructura de salud deficiente y la detención de ciudadanos estadounidenses. Bueno, este tema sí es un poco fuerte, obviamente. Algo que yo sí he notado personalmente, yo siendo venezolano viviendo en mi hermosa Venezuela, pues la inseguridad ha disminuido un poco. Y de hecho, en plenas conversaciones con personas en la calle, te dicen de que esto pasa porque los delincuentes o los ladrones se fueron del país, según lo que ellos opinan, obviamente. Y en Venezuela, pues básicamente se quedaron los que tienen muy poco, o los que sencillamente les gusta estar porque les gusta estar en el país, y que por ello, por ejemplo, cuando tú estás en Caracas o cuando tú estás en otro lugar de Venezuela, en una ciudad por ejemplo, ves a muchísimas personas con los teléfonos en la mano, en plena calle con los teléfonos en la mano. Esto de repente para ustedes es algo normal, para los extranjeros, pero hace unos años el que un venezolano tuviese un teléfono en la mano en la calle era algo como que alerta, o sea, tienes que estar pendiente de todos lados porque te podían robar el teléfono. Ahorita, extrañamente, no. O sea, obviamente sigue pasando, pero no a gran escala como hace un tiempo. De hecho, tú te pones a encontrar en las camionetas, en los metros, en los trenes, pues, o en cualquier otro lugar, y hay personas con sus mamarros de teléfonos, con sus teléfonos grandes, muy inteligentes, muy caros. Allí lo tienen como si nada. Eso sí me pareció algo bastante loco. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de este artículo publicado por travelsaveabroad.com, pues lo toman muy en cuenta con el tema de los extranjeros. No es lo mismo que tú estés en Venezuela siendo un venezolano o siendo una persona que ya lleva años viviendo aquí a ser un extranjero. Y esto no solamente pasa en Venezuela, pasa en muchísimos otros países. Porque ¿qué pasa? En el caso de una persona que sea delincuente o en el caso de una persona que de repente te quiera estafar, va a notar en tu acento, en tu forma de ser, en tu forma de hablar o en tu forma de básicamente ver las cosas
que eres extranjero, y eso obviamente, lamentablemente para las personas que son así, representa una oportunidad para ellos poder sacar provecho de ti. Básicamente eso vendría a ser como que un punto a analizar en torno a este tipo de cosas que comentan acá, sobre todo con la seguridad de los extranjeros. De repente yo, siendo venezolano, pues he visto que la situación en el tema de la seguridad ha mejorado un poco, pero un poco obviamente. De repente para los extranjeros no, y es de mencionar, esto no solamente pasa en Venezuela. Si tú, yo venezolano, me voy a México, ¿no?, o me voy a otro país, también me va a pasar, y de hecho es algo que se comenta. Las personas que son nativas, las personas que están viviendo en un país, saben identificar a los que no son de aquí, y como no son de aquí, pues tienen muchísimas oportunidades para engañarlos, para estafarlos, para venderle un pote de agua que cuesta $1, se lo van a vender en $3 o en $4 porque ese es el precio supuestamente, y los turistas se lo creen. Continuando en la lectura de este artículo, comenta que hay que evitar viajar a ciertos barrios de Caracas debido a la inseguridad, pero que los sitios donde los turistas están relativamente seguros son las principales zonas turísticas. Pero eso es todo. O sea, este artículo, bueno, si te pones a leer un poco más, lo que te está dando a entender es que si tú quieres hacer turismo, hazlo con una agencia de viajes, hazlo con un personal calificado, cualificado, para todo ese tipo de cosas, no con cualquier loco que conozcas por allí. Y en el caso de los turistas, por lo que he visto, por lo que he leído acá, recomiendan que, por ejemplo, tú no te vas a... O sea, tú eres turista, no eres venezolano y no te vas a poner a recorrer las calles como si fueras un venezolano, porque la gente te va a identificar. Y en el caso para los extranjeros, recordemos que esta es una agencia o no sé qué es lo que sea para los extranjeros, recomiendan que se vayan siempre por lo seguro, es decir, por las guías, por las agencias y demás. Ya tocando este punto, obviamente ellos van a decir que la seguridad aquí en Venezuela es horrible. En mi caso, pues ya yo se lo comenté, no lo niego, sí existe inseguridad en el país, pero últimamente ha mejorado muchísimo, o sea, y esto debido a distintos factores. No estoy diciendo que sea por la seguridad del estado propio, sino también porque muchas de estas personas que de repente cometían actividades delictivas se han ido, o esto es lo que comenta la mayoría de personas, es a lo que se le atribuye todo este hecho. Ya avanzando un poquito más, ¿cuáles son los mejores lugares turísticos de Venezuela? Si tú te pones a ver las fotos, te vas a enamorar. Venezuela, en muchísimos aspectos, es extremadamente hermosa. Si Venezuela fuese una mujer, sería una mujer perfecta. Y en el caso de que si fuese un hombre, pues para las chicas les encantaría un montón. Y es que tenemos distintos artículos. Tú te pones a googlear y fácilmente vas a encontrar un sinfín de imágenes. La mayoría de ellas es de mencionar que son sitios turísticos naturales, como viene siendo el Salto Ángel, como vienen siendo las playas, las costas, las selvas. La mayoría de las cosas son naturales y esto es muy atractivo, sobre todo para los extranjeros que son turistas, de repente para los ecologistas o para aquellas personas que les gusta estar súper conectado con la naturaleza. Venezuela es perfecto para eso. Tenemos una lista que nos comentan. En el punto número 1 tenemos al Salto Ángel. El Salto Ángel es el símbolo del turismo en Venezuela, Patrimonio Mundial de la Humanidad, récord Guinness por el salto de agua más alta del mundo con 979 metros en total. Este gran destino ubicado dentro del Parque Nacional Canaima es uno de los lugares de Venezuela que sirvió de inspiración para numerosos libros y películas como la llamada UC o Arriba, que era el de un viejito con un chico que también estaban en una casa y viajaron en esa casa con globos y demás. Pues fue inspiración para esas películas. De hecho, al inicio sale como que un boleto y con el nombre de Venezuela. Muchísimos venezolanos cuando vieron eso se alegraron un montón. Es de mencionar que este es uno de los lugares más comentados y más fotografiados, más grabado de muchísimos turistas. De hecho, en el documental de Alex Tienda, él también fue para este lugar. La youtuber venezolana conocida como Gladys Ciara también recientemente fue para el Salto Ángel, y como muchísimos otros lugares. De verdad que es un bonito lugar. Ahora, en la segunda recomendación tenemos a Los Roques en las dependencias federales. Los Roques ofrece las playas más paradisíacas del Caribe, de aguas turquesa y arena blanca y con una diversidad marina increíble, ideal para viajar y practicar el buceo. Además de su belleza, el Parque Nacional de Los Roques es un archipiélago de numerosas islas y es considerado el parque marino más grande del Caribe, con arrecifes de coral casi vírgenes y un mar tranquilo
tranquilo y cálido, lo que hacen sin duda un excelente destino para visitar en Venezuela. De hecho, esta es una de las playas a los que los mismísimos venezolanos más recurren. En el caso del turismo en Venezuela, pues, si bien es cierto que los extranjeros vienen y disfrutan de las playas aquí paradisíacas de Venezuela, pero los propios venezolanos también van a esa isla. No es como en el caso del Salto Ángel, que muy pocos venezolanos van allá. En mi caso particular, no he ido ni al Salto Ángel ni a Los Roques, pero sí tengo familiares que han ido para Los Roques y se enamoran de ese lugar. Incluso en las mismas fotos tú puedes constatar que la playa pareciera es muy hermosa, o sea, es demasiado bonita. Les recomiendo ver fotografías de estos lugares, muy bonito. Como tercer lugar recomendado es la isla de Margarita, que queda en el estado Nueva Esparta. Es de mencionar que la isla de Margarita posee alrededor de 50 playas aptas para el disfrute total. Además se le suman castillos impresionantes como el Santa Rosa, es decir de la Asunción, y el San Carlos de Borromeo, parques acuáticos como Waterland y el gran parque El Agua, los centros comerciales más grandes y modernos del Caribe y muchísimas otras cosas más. En Venezuela, para los que no han ido a la isla de Margarita como yo, hemos escuchado muchísimo que la isla de Margarita es como que otra parte de Venezuela, es algo extremadamente hermoso. Ojalá en el futuro pues yo tenga oportunidades de ir a esos lugares, pero sí se los recomiendo un montón, nada más por las fotografías y los videos o los comentarios de los turistas que han ido para estos lugares. Es mucho más que convincente. Yo creo que de hecho si Venezuela no estuviese en la situación que está pasando actualmente, sería una muy gran competencia para el mundo entero, es decir, sobre todo para los países que son potencialmente reconocidos y fuertes en el turismo. Venezuela le llevaría bastante competencia. El cuarto lugar recomendado es Roraima, que queda en Ciudad Guayana. Y es que además del Parque Nacional de Canaima, el segundo destino selvático de este listado es el Roraima, ubicado en el estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil, destino mochilero por excelencia. El Roraima es una formación geológica de 2.810 metros de altura, siendo el sueño de la mayoría de los que les encanta viajar con una mochila en el hombro. Otro dato bastante interesante es que fue inspiración para la novela El Mundo Perdido de Arthur Conan. Como punto número 5 tenemos los médanos de Coro. Venezuela es algo bastante sorprendente porque tenemos nieve en Mérida, que es uno de los puntos más altos del país. En Mérida también tenemos unas playas paradisíacas, selvas repletas de muchísima fauna y de muchísima flora, extremadamente sorprendente. Tenemos la cascada más alta del mundo y además también tenemos desiertos. Venezuela lo tiene todo, definitivamente. Venezuela lo tiene todo, definitivamente. Y es que el punto número 5 es médanos de Coro en el estado Falcón. No hace falta viajar a África para disfrutar de inmensas dunas de arena, algunas de más de 40 metros de altura. El Parque Nacional Médanos de Coro en el estado Falcón es uno de los lugares turísticos de Venezuela ideales para entrar en contacto con la tierra. Enterrarse en ellos es una experiencia fantástica. Algunas personas realizan sandboarding en estos destinos. Sandboarding en estos destinos, que es básicamente como patinar pero en la arena. Además son de fácil acceso ya que están literalmente en toda la entrada de la ciudad de Coro. El sexto lugar recomendado viene siendo Morrocoy, también en Falcón. Te vas para los médanos de Coro y luego te vas para Morrocoy. Y es que es el delirio para todo el que busque de las mejores playas en el occidente del país, ya que el Parque Nacional Morrocoy y sus cayos, es decir pequeños islotes, son sinónimos de vacaciones y turismos entre aguas cristalinas, arenas blancas y mucho sol cálido para disfrutar. Se le puede llegar fácilmente en las lanchas que salen desde el puerto de Chichiriviche, estado Falcón. Como un dato curioso, otro de los sitios turísticos de Venezuela mejor valorados se encuentran en este parque nacional, los manglares donde viven tortugas marinas, arrecifes de coral y diversos peces. Los principales cayos son Sombrero, Pelón, Sal y Muerto. Ahora yéndonos a recorrer el llano venezolano, pues este lugar es muy amplio y hermoso. Los atardeceres, el contacto con la faena agrícola y pecuaria y las actividades propias del campo son algunas de las
las cosas que podrás hacer aquí. Nuestros llanos son conocidos como el Serengeti de Sudamérica por la cantidad de fauna que se puede visualizar, principalmente en la temporada seca. Entre ellas tenemos anacondas, chigüires, jaguares, venados, caimanes, básicamente estando libres por doquier. Es extremadamente hermoso. De hecho, hace poco creo que había visto un youtuber llamado Fogonis que había ido para uno de estos lugares. No sé si precisamente para este, pero sí para uno de estos lugares. Y de verdad que esto era algo totalmente de locos. O sea, de verdad que era muy hermoso, muy bonito el lugar. Obviamente te vas a ir con profesionales, con guías turísticos, porque recordemos que si bien es un lugar turístico, pues también es de mencionar que es como que un poco selvático y hay que respetar y cuidar a la naturaleza sin afectar nosotros como seres humanos a ese sitio y que la naturaleza pues tampoco nos afecte a nosotros. Laguna de Mucubají en Mérida, uno de los lugares donde se puede disfrutar de la paz de sus aguas tranquilas y tomarse una fotografía desde su pequeño puerto en medio de las montañas naturales más altas del país es algo que no tiene precio. El punto número 9, Parque Nacional Delta del Orinoco, ubicado en el Delta Amacuro. Como un dato curioso, los únicos habitantes de esta zona son los guaraos o los seres de aguas, quienes viven en palafitos a las orillas del río Orinoco. Llegar es un poco complicado según comentan acá, a menos que se contrate un tour en Curiara desde el puerto de Tucupita, la capital del estado. Básicamente, para los que no lo sepan, es una etnia indígena muy respetada en Venezuela. Se respeta muchísimo a las etnias indígenas, que de hecho yo creo que viven hasta mejor que uno. De verdad, porque disfrutan de la naturaleza, la comida, los animales y demás, y no andan con ese estrés de la ciudad. ¿Verdad? Yo creo que disfrutan, no lo sé, yo creo que sí, disfrutarán más que uno. Entre otros lugares tenemos el casco histórico de Coro, Parque Nacional Mochima, Paseo Los Próceres, Parque de la Exótica Flora Tropical, Parque Nacional El Guácharo. Este de todos los lugares es el único lugar al que he ido. Parque Nacional El Guácharo. Yo fui cuando tenía alrededor de 8 o 10 años, algo así, era muy pequeño pero recuerdo muy bien todo. La cueva, puesto que a nosotros nos dijeron que se llamaba Cueva del Guácharo, o para donde fui era la Cueva del Guácharo, es enorme, de verdad que eso es enorme, y a medida que tú vas pasando eso se va volviendo cada vez más pequeño. De hecho, nosotros habíamos llegado creo que hasta el final de donde estaba permitido y se podían observar distintos canales donde solamente pasan personas obviamente que no sufran de claustrofobia y que sean extremadamente profesionales. En la Cueva del Guácharo básicamente alberga muchísimas aves, por eso se llama así, que se llaman guácharo, que es un ave de las cavernas o pájaro aceitoso. Es una especie de ave propia de Sudamérica. Nosotros sí llegamos a ver muchísimas de estas. Y yo creo que había agarrado una pluma que ellas mismas habían dejado en las piedras que estaban debajo, en la entrada básicamente, porque todo eso cuando yo fui eran puras piedras y había un caminito hecho de puras piedras. Pero sí, era extremadamente hermoso. La Cueva del Guácharo se los recomiendo un montón. El único lugar en donde que he mencionado que he ido. Por otro lado tenemos a Barquisimeto, que queda en Lara, Parque Nacional Laguna de la Restinga, Teleférico de Mérida, La Ciénaga, Colonia Tovar, Autana, Campo de Carabobo, Choroní, Teatro Teresa Carreño y muchísimos otros lugares más. El potencial turístico en Venezuela existe todavía. Hay muchísimo potencial para explotar el turismo. Salvo que se solvente la situación del país como para que todos los turistas en el mundo sientan esa comodidad de venir, pues de verdad que esto estallaría en muchísima fortuna para la nación. Avanzando al siguiente punto, ¿cuánto cuesta hacer turismo en Venezuela? Pues es de mencionar que encontrar este tipo de presupuestos no es complicado, pero sí como que tiene muchísima diferencia. Por un lado tenemos que es básicamente de una página llamado ¿A dónde y cuándo es?, que nos dice que el presupuesto reducido, básicamente entre comillas mochilero, es de 1.242 euros, incluyendo hospedaje, alimentación, transporte y actividades gratuitas. El segundo presupuesto es viajero con 2.131 euros, y el último presupuesto, que es presupuesto elevado turista, es de 3.437 euros. De verdad que me parece algo totalmente exorbitante, por lo menos desde mi punto de vista. Me parece extremadamente exorbitante.
Pero por otro lado hay otros artículos que básicamente te dicen que lo que más caro va a salir es el viaje de ida y de vuelta. En el avión obviamente, de ida y de vuelta. Pero que si te pones a visitar los lugares turísticos que ya te mencioné, no va a salir tan costoso. Pero recomiendan obviamente que te vayas con agencias de viajes 100% respetadas y 100% recomendables. Por lo que siempre es bueno buscar en Google este tipo de cosas. Ahora, otro punto clave sobre lo que viene siendo hacer turismo a Venezuela viene siendo el cambio. El cambio de divisas, puesto que cambiar dinero aquí es un poco, es un tema. Básicamente es un tema. Si tú te vas con una agencia de viajes, no sé si ellos también cubrirían ese tipo de cosas. Yo creo que sí. Definitivamente no lo sé, no he hecho turismo en mi propio país, que eso es algo que realmente es muy triste, sobre todo siendo yo venezolano. No conozco mi país, todos estos lugares que les he mencionado, a muy pocos he ido. He visto fotos, videos, lugares, opiniones de turistas, opiniones de venezolanos que han ido y no he ido yo. Pero en el caso del control de cambio, sí es de mencionar que aquí como tal desconozco si hay casas de cambios propios para los turistas para que ellos vengan y cambien sus divisas a bolívares, o bueno, que sencillamente utilicen sus divisas a fin de cuentas, que creo que es lo que la mayoría de personas termina haciendo. En el caso de Alex Tiendal también toca el punto de los dólares, hablando sobre esta cuestión en sí. Y es que, como les comentaba, es algo muy chimbo que yo siendo venezolano y conociendo a muchísimos venezolanos también, no hemos hecho turismo en nuestro propio país. Hemos visto cómo extranjeros vienen de afuera a Venezuela a disfrutar de lo nuestro, y eso obviamente no tiene absolutamente nada de malo, es algo, e incluso se lo agradecemos un montón, que lo den a conocer, que difundan, que compartan fotos, videos y demás de todo lo que se puede disfrutar en Venezuela. Esto se los agradecemos, pero desde el punto de vista de venezolanos, así entre venezolanos nosotros, sí es un poco chimbo que la mayoría de nosotros los venezolanos no hayamos hecho turismo en nuestro propio país. Yo no he ido, por ejemplo, a Canaima, no he ido para Los Roques, no he ido para el Salto de Ángel, no he ido para ninguno de estos lugares muy mencionados, muy llamativos y muy hermosos. Yo creo que eso es algo que mejorará en el futuro cuando la situación obviamente mejore un poco para, no solamente para algunos, sino para todos. De verdad que sería muy bonito, sería muy bonito. No lo sé, si eres venezolano me gustaría muchísimo saber si has ido a alguno de estos lugares o si recomiendas otros, porque me quedo corto, la lista es interminable, es muy larga. Mi recomendación para las personas, personalmente para las personas que vengan a hacer turismo en Venezuela, háganlo con una agencia de viajes, con una agencia que esté especialmente diseñada para los extranjeros que quieran venir a visitarnos para acá, para que lo hagan de forma segura y no se vengan hacia lo loco ni nada por el estilo. Pero sí se puede hacer turismo en Venezuela, la seguridad personalmente he visto que ha mejorado un poco, no al 100%, no como debería tenerlo un país normal, pero sí en ciertos aspectos ha mejorado mucho. Así que bueno, familia, espero que te haya gustado muchísimo este 8º capítulo de nuestro podcast. Recuerda suscribirte a este canal Jesús Campos Podcast y seguirme en las otras plataformas como Anchor, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y distintas otras más. Los enlaces estarán aquí abajito en la descripción. Ya con este son 8 capitulazos. Nos vemos el próximo domingo con el capítulo 9.